Desde allí se conecta Alondra Santiago, licenciada en Periodismo Internacional y en Actuación. Además, Alondra es magíster en Periodismo y Gestión de la Comunicación. Ha trabajado durante años como reportera de televisión, locutora de radio y articulista. Bueno, es una periodista cubana, ella ya nos va a contar todo, ¿no? Pero vivió en Ecuador durante 20 años ejerciendo su profesión y su visa fue revocada a mediados del año pasado, 2024, por presuntas amenazas a la seguridad pública siendo periodista. Según el gobierno de Noboa, por supuesto que Alondra rechazó la medida, presentó una medida de protección a su favor que fue negada y finalmente tuvo que irse del país. Ahí, con toda esta introducción, nos conectamos. Bienvenida, Alondra. ¿Estás por allí? Hola, Alondra. Estamos muteados. A ver, capaz. Bueno, no. También el chat parece que no. ¡Ay, qué lindo! Igual poder tenerte conectada aquí. Es una cuestión de que nos va a llevar unos segunditos técnicamente. Sí, se supone. Pero ya lo vamos a resolver porque no te vamos a dejar ir, Alondra. Estás secuestrada de la mejor manera posible por Nodal. Se prende este jueves 3 de abril. Por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos técnicos para que toda la comunidad del otro lado te escuche. Estamos en vivo, sepan eso sí, también. Claro. No hacemos un chequeo previo también. No, sí lo hacemos, lo estuvieron haciendo nosotros, mientras nosotros estábamos acá, biribiri, sí. No te puedo creer. Es que bueno, a veces la tecnología nos juega en contra de las conexiones, los gachipachi de esas cosas, de los sonidos y los audios. En este momento es cuando la producción empieza a transpirar, ¿viste? Pobre, sí, de unas caripelas del otro lado. No sé todo lo que están conectando, desconectando y toqueteando a Alondra, así que mientras las y los compañeros de producción y operación técnica resuelven eso, nosotros podemos seguir comentando cuál es el programa de Luisa, de Noboa. Tenemos de Noboa, o sea, no, a mí me da hay un dato una central y esto que hablaba recién, a ver, mientras esperamos que se solucione el audio, el sonido en realidad de Alondra, que es terrible porque un reclamo histórico del movimiento popular ecuatoriano a los crudos años del neoliberalismo de la década del 90 fue la supresión, la eliminación de las bases militares estadounidenses en el territorio del país, ¿no? La reforma constitucional que recién les mencionaba, la Asamblea Constituyente de Montecristi en Ecuador, estipuló a nivel constitucional, con esa extraordinaria constitución que tiene hoy Ecuador, la prohibición de la instalación de cualquier base extranjera en el territorio ecuatoriano. Esa medida, muy linda la Constitución, esa pero medida no tiene rango constitucional. Bueno, ¿qué ¿qué pretende Noboa luego de 16 años de vigencia de la Constitución? La Constitución. A Milei no, a Noboa tampoco. Bueno, pero todavía no pudo, ¿no? Están, sí, ya se sabe, modificando una base naval en Estoy Malta. hablando ahora, pero no escucho a nadie. No sé si se me escucha. Ahora te escuchamos 1, 2, nosotros. 3, 4, 5, 6. Sí, Ahí estamos probando. ¿La comunidad la escucha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no los escucho a ellos. A ver qué dicen las gentes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nosotros estamos empezando a escuchar acá a Alondra, pero bueno, ya están solucionando el asunto. Ya va a llegar. ¿En qué estábamos? No, esto que les decía, que yo no están los modificando la base naval, una base Desde naval agosto en O Malta. sea, no sé si hacen alguna pregunta. No hay todavía tropas sabría. estadounidenses hablando del Comando Sur en esa base, pero se prevé Antes una los escuchaba muy bien y después si llega a ganar Noboa desaparecieron. de esa constitución, casi que por decreto la van a modificar para permitir la instalación de esas tropas extranjeras de nuevo en una base militar ecuatoriana. O sea, esto es la obscenidad, ¿no? Y eso fue un reclamo histórico. Los planes son, o sea, ya viendo la actitud, ¿no? Cómo se carga en la Constitución,
está avanzando Novoa. Va a haber una ampliación de esa base, le va a dar mayor hasta 700 metros, 700, sí, son metros, ¿por qué no? Debe ser, sí, de plataforma para pero aviones. Lo podemos hablar con Alondra, a ver si nos escucha, porque recién la estábamos escuchando en el... Hola Alondra, ¿estás acá? ¿Te tenemos? ¿Nos escuchás? A ver si ahora, si me escuchan. Perfecto. Qué alegría. Ay, te quiero decir que ya tenés un par de comentarios de enamorados sobre tu belleza, claro, hay que decirlo. Mirá, Cuba presente, el Caribe y su belleza. Dice, ¿cómo estás, compañera? Bienvenida Alondra a Nodal se prende. Gracias Solange y Matías, la verdad que estoy bastante feliz de estar acá tempranito, pero contenta de poder hacer este análisis también con ustedes. Algunas cositas que estaban mencionando antes de que comience las otras preguntas, con lo del tema de Donald Trump, ¿no? Que Daniel Noboa siempre ha tenido una especie de enamoramiento, pero sí, muy tóxico, con Donald Trump y con Estados Unidos. Él nació en Estados Unidos, a él le encanta todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, odia todo lo que tenga que ver con Ecuador, tanto que en un año ha destrozado el país. Pero lo importante para la gente que nos está viendo es que Daniel Noboa pagó $165,000 a un lobista para que coordinara esta reunión, en primer lugar. Y según la asamblea, algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana afirman que pudo haber pagado incluso $1 millón para poder sentarse a comer en Mar-a-Lago, ¿no? En la residencia de Donald Trump. Y este dinero es con dinero público, o sea, dinero de los ecuatorianos, porque él envía a la asamblea un decreto, una formalidad que dice que esto es un viaje oficial. No solo se fue con Lavinia Balbonesi, sino que se fue con 5 ministros más. Y entonces el pueblo ecuatoriano, en una total desgracia económica, con la economía en recesión, está pagándole el viaje oficial / no oficial, porque no se entiende que mismo, para tomarse una foto desenfocada con Donald Trump y que no haya resuelto absolutamente nada, porque ayer mismo Donald Trump envió un listado de los países que tendrían ya los aranceles y Ecuador está entre esos países. En las declaraciones que daba Daniel Noboa en una entrevista decía que han hecho bien los deberes, que todo estaba perfecto, que no nos van a poner aranceles, y al día siguiente Donald Trump nos pone 10%. ¿Y saben qué es lo que está diciendo ahora el gobierno? Si somos el país con menos aranceles, algo así, con menos aranceles, con menos impuestos, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? ¿Cómo es posible que te estén cambiando la narrativa, que te estén engañando y que uno se lo crea? O sea, pagó con nuestro dinero público para ir a tomarse una foto desenfocada, que quedó hasta en último plano porque Donald Trump pasaba por ahí y dijo, ¿quién será este ser humano? Se tomó la foto y listo, con nuestro dinero. Eso creo que es importante saberlo porque él está priorizando más su agenda, su TikTok, su Instagram y este discurso, ¿no? Que atrae muchísimo a esta derecha, como ustedes decían, neofascista, pero que simplemente no está resolviendo nada en Ecuador. Es muy importante lo que decía Alondra, porque digo, uno fácilmente puede establecer paralelismos con la Argentina, ¿no? Aquellos que, y cosas muy groseras, ¿no? Han venido a gobernar un país que detestan, países que detestan, tienen un particular gusto por arrastrarse ante el imperio, digo, y tienen dificultades de sociabilidad ambos mandatarios, digamos, ¿no? Solo se manejan muy bien por redes sociales y en discursos de odio, pero cuando tienen que después exponer públicamente dan vergüenza, digamos, pero ¿no? además, pánicos escénicos, digamos, evidentes. Y ambos nos dicen que el Estado es un problema, ¿no? Que hay que achicarlo, que hay que volverlo eficiente, que es importante el capital privado, que el Estado se retraiga, y finalmente con la utilización de los medios estatales llevan adelante su política pro-imperialista, llevan adelante sus reuniones de negocios, llevan adelante su programa, que es un programa profundamente antipopular, pero con las herramientas del Estado Nacional, mientras recortan el acceso a derechos básicos. Yo te quiero preguntar, perdón, Alondra, porque así te... No, sí, dale. Una similitud que ustedes acaban de mencionar con Argentina es sobre todo el tema de la comunicación, ¿no? Nosotros vimos
No sé cuál será la relación, cómo lo llevan en Argentina, pero hace poco veíamos esta bochornosa entrevista que estaba de alguna forma manipulada, ¿no? Entre este periodista con Milei, que le decían qué preguntar y qué no preguntar. Bueno, en Ecuador pasa exactamente lo mismo. Hay un medio, entre comillas, público, hay un montón de historias detrás, pero hay un medio que está siendo utilizado, porque el concepto de medio público en Ecuador no existe, como tal vez en Latinoamérica es un poco complicado, pero este medio público está utilizando a sus periodistas para armarle narrativas, para armarle reportajes, para entrevistarlos y pautarle. Hay periodistas como Rafael Cuesta, por ejemplo, que pautaba las entrevistas y ya el presidente tenía ya las respuestas, las preguntas, tenía todo listo y aún así daba vergüenza escucharlo. También tienes a otros periodistas que están recibiendo 11,000, 17,000 dólares al mes para hacer campaña también directa. Ni siquiera es una campaña, sino que el engañar a la gente a través de discursos que no son evidentemente reales y noticias que son totalmente falsas, ¿no? Entonces tienes a eso, tienes incluso, o sea, para que ya también se caigan para atrás, no sé si en Argentina pasa, pero al menos en Ecuador, tienes a un femicida condenado, o sea, un femicida sentenciado, que está en la cárcel, que mató a una cantante, a una actriz ecuatoriana hace algunos años, está en la cárcel y es quien dirige un medio digital, ¿no? Un portal digital, que es el que se preocupa de esparcir no solo noticias falsas, sino también de tratar de tocar negativamente a la candidata Luisa González. Es un femicida sentenciado que está dirigiendo un portal digital al que se le paga mensualmente miles de dólares para que haga estas cosas. Entonces, algo es como este poder comunicacional es importante, sobre todo para poder ver cómo es que internacionalmente también nos está viendo. Porque si tienes una hegemonía de comunicación, evidentemente eso es lo que tú vas a escuchar. Los ecuatorianos están escuchando a esta persona que está en la televisión tradicional que todavía, lamentablemente, no consumía. Entonces, evidentemente ahí le están pasando un discurso bastante dañino y por eso hay este clivaje, por eso todavía es como una brecha muy, muy corta, porque la gente sigue creyendo también discursos totalmente de odio y llenos de falsedades. Y a la par pones el tema judicial y ahí tienes completo toda la campaña y la trama que están haciendo con tal de que este señor llegue al poder y que esté 4 años destruyendo a Ecuador. Claramente es el mismo libreto, digo, nadie de la comunidad nodal puede decir que lo que pasa en Argentina es más o menos similar. No tenemos el genio de las redes sociales en prisión, pero sí está acusado en Brasil, ni más ni menos, que es Fernando Cerimego, con quien nosotros, particularmente una periodista nodal, ha tenido un cruce público muy importante, ¿sí? Pero un poco para la comunidad nodal, Alondra, quisiera preguntarte, digamos, ¿quién es Alondra Santiago? ¿Por qué Daniel Noboa te atacó? ¿Qué significó la revocación de la visa? ¿No? ¿Por qué? Digo, realmente incluso en algún momento hasta personificó el ataque general a la prensa independiente de verdad, democrática de verdad del Ecuador en vos, ¿no? Y todo el calvario que te ha hecho vivir en primera persona ese ataque del presidente. Digo, me parece que es importante, ¿no? Porque sí, lo estamos viviendo. En Argentina han pasado cosas tremendas con el periodismo, ¿no? Tenemos a un compañero fotoperiodista luchando por su vida al día de hoy, en el marco de una represión policial, la pasó muy mal. El segundo, ayer se sumó un segundo, entonces, no, pero bueno, la pregunta es básica, es ¿quién es, ¿sí? Alondra Santiago y por qué Daniel Noboa te atacó, ¿no? Sí, perfecto. Una pregunta que yo ya 9 meses, o de hecho ayer cumplí creo que 10 meses fuera de Ecuador. Primero hay que poner en contexto que Daniel Noboa es un misógino. O sea, Daniel Noboa es un hombre machista, es un hombre narcisista, es un hombre que tiene muchísimos complejos también. Algún psicólogo podrá decir todo lo que tiene Daniel Noboa, pero más allá de sus complejos psicológicos y sus temas de salud mental, es un tipo que es un machista, es un tipo que odia a las mujeres, es un tipo que necesita poder, nunca lo ha tenido. Daniel Noboa ha tenido empresas y ha fracasado y ha quebrado,
que está bien, ¿no? Porque uno empieza en este mundo de la economía y las empresas, no sé qué, y no está mal que fracase, pero si lo sigues intentando, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez estamos romantizando mucho el nivel de pobreza y de todos estos emprendimientos que tiene la gente que tienen que fracasar porque la economía no permite que prospere, y bueno, ahí es otra cosa. La situación de Daniel Noboa es diferente porque Daniel Noboa tiene el dinero de su padre, que a su vez lo tiene de su abuelo. Tienen la fortuna más grande del Ecuador, son los hombres más ricos, la familia más rica del Ecuador es la familia Noboa. Daniel Noboa solo tiene el dinero de su padre, como nunca ha tenido ningún tipo de poder, como nunca ha tenido algún tipo de solvencia él mismo, nada, absolutamente nada, fue asambleísta y ni siquiera iba a la asamblea, no hizo nada, pasó desapercibido. Es un tipo que le cuesta comunicarse muchísimo. No sé, algunos decían por ahí, estos periodistas pautados decían que es que piensa en inglés. Y como piensa en inglés, le resulta muchísimo problema hablar. No, en definitiva tiene problemas para hablar y coordinar ideas. Entonces, Daniel Noboa tiene un problema de que él quiere resaltar. Y ahí viene, ¿y por qué me hablas de él? Pues necesito comentarles para que ustedes vean por qué Daniel Noboa odia a las mujeres. Entonces, él odia a su vicepresidenta, en este momento la destituyeron después de un montón de situaciones totalmente inconstitucionales e ilegales. La destituyeron para él poner a una mujer que no le cause problemas, porque Verónica Abad hablaba bastante fuerte y decía que él no estaba ejecutando lo que tenía que ejecutar en su plan de gobierno. De ahí a su ex esposa Gabriela Golbán, que está en este momento en una situación terrible porque no la deja ni siquiera hablar con su hija. Su hija que está, como tienen el tema de custodia, está con Daniel Noboa. Entonces, un tema de violencia, Daniel Noboa le ha puesto más de 40 juicios, entre ellos nuevos penales, no solo a ella, sino a su hermano y a su padre. En fin, y así un montón de mujeres. Viene Alondra Santiago. Alondra Santiago es una periodista cubana ecuatoriana, viví en Ecuador por 20 años y siempre soy una mujer de izquierda y siempre en los programas o en los canales en donde he estado, siempre ha estado mi postura ideológica también por delante. Cuando estaba en los medios de comunicación tradicional no podía, ¿no? Porque ahí siempre te censuran, aunque dicen que la libertad de expresión es lo mejor. Pero en la digitalidad siempre he tenido mi postura de izquierda. Hace 3, 4 años ya casi estoy en Ingobernables, ingo.c, que es nuestro canal digital, y ahí yo he sido realmente contestataria, he sido muy crítica de los gobiernos de derecha que nos están gobernando desde hace 8 años, Lenín Moreno, Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa. Con Lenín Moreno y Guillermo Lazo he tenido acosos digitales impresionantes, acoso en la calle, una violencia desmedida, campaña sucia en mi contra, pero cuando llega Daniel Noboa parece que él dijo, no es suficiente lo que le estamos haciendo, hay que escalarlo. Yo empiezo al inicio incluso tranquila, muy tranquila, ¿no? Diciendo, bueno, esperemos, démosle tiempo, pero desde el primer momento Daniel Noboa se mostró como un autoritario y con toda la intención de quedarse en el poder. Y ahí es donde uno empieza a discutir. Entonces yo tengo mi programa de entrevistas, de análisis, de debate, de opinión, y ya esto ya le venía molestando. Sus ministros, que eran antes asambleístas de otros partidos, empezaron como que de alguna forma con amenazas, ¿no? Ahí me escribían, oye, te estamos leyendo, te estamos viendo, pero yo me reía porque en definitiva, como llevaba ya como 5 años en esta historia, no pasaba nada. Y entonces había algunas alertas de que, oye, estamos revisando tu visa. Mi visa era permanente, tengo una visa, tenía una visa de amparo porque mi mamá es ecuatoriana, se nacionalizó ecuatoriana y no tenía por qué haber problemas. Yo todavía me reía y decía, esto no puede pasar. Solo un consejo para todos los periodistas del mundo y para todas las personas, esto de que no puede pasar con gobiernos autoritarios, sáquenselo de la mente porque pasa. O sea, y efectivamente, en una noche, a las 12 de la noche, veo un correo de Cancillería que dice, le hemos revocado su visa por cometer actos en contra de la seguridad del Estado. Yo mido 1,57 m, me paso todo el tiempo aquí sentada frente a la cámara, siempre estoy hablando, estoy con mi ukelele, que de vez en cuando hago algunas canciones, y no hago absolutamente nada, a duras penas salgo a la calle, pero yo he cometido actos en contra de la seguridad del Estado, un informe que es secreto, un informe que mi abogado, con todas las acciones que se han presentado judiciales, ha tratado de que el informe salga, los jueces están comprados, absolutamente todos, y no han permitido que este informe de secreto salga a la luz. Sabemos que no hay informe,
Sabemos que lo único que tienen puede ser algunas cuestiones en las redes sociales que yo publico y que nunca borro, que ahí están y pueden revisar, que es una mentira simplemente para revocarme la visa. Me dieron 5 días para salir del país. Después de 20 años, con toda mi vida ahí, con toda mi familia ahí, con mis gatos ahí, y me dieron 5 días. Al cuarto día salgo. A ver, me dan 5 días en el sentido de que en 5 días se cumplía la deportación. Entonces yo salgo antes precisamente por recomendaciones también para que no se cumpla este proceso de deportación y me voy primero a un mes, que es mi país, y luego vine a México y hace 9 meses que estoy en México, bien tranquila y sobre todo ejerciendo mi periodismo, hablando todavía de Ecuador, pero un proceso también muy violento. Un proceso muy violento porque nunca en la historia del Ecuador se ha visto que un gobierno deporte a una periodista por hablar y por decir las cosas de la forma tan directa como las digo yo. Jamás. El mayor caso y el más grave caso de que coarta la libertad de expresión, de censura, es el de Alondra Santiago. Es imposible. O sea, de ahí tienes a otros que se han autoexiliado porque no puedes ejercer periodismo. Tienes censuras de canales de comunicación, tienes censuras de programas de periodismo, pero el que se deporte a una persona sin ningún tipo de justificación, engañando a la gente y mediante estos falsos informes, pues esa es la primera vez que se ve. Y a partir de ahí el acoso ha sido constante hacia mi familia, los troles todavía continúan y es permanentemente intentando de seguir censurándome, ¿no? Entonces, ya no puedo decir, ay, no va a pasar, sino que siempre estamos alertas de lo que pueda pasar con este tipo, que es muy violento. Y si queda 4 años más, no va a haber periodismo que valga. O sea, sí, hay uno que vale y simplemente le pagan mensualmente, pero bueno, periodismo real no va a haber. Y por eso desde la digitalidad tenemos que hacer la resistencia. Si no, no dejamos que él se apodere de todo el discurso. Sí, porque te escuchamos y claro, te estaríamos escuchando porque claridad, si hay algo que te sobra es claridad y verdad. Y eso también, evidentemente, molesta. Uno puede ser muy peligroso desde su computadora, desde el asiento de su casa, obviamente mucho mejor, mucho más peligroso también suele ser en la calle, pero la disputa comunicacional, la disputa en el territorio virtual, presentar la verdad, el análisis allí, bueno, te convierte en un posible terrorista, ¿no? Para un Estado, para un gobierno de derecha, de ultra y claramente con la intención de acallar esas voces que están diciendo la verdad. Pero queremos saber, porque la censura no es para todo el mundo, es selectiva, ¿quiénes son los actores económicos y políticos que están detrás de los principales medios? Esos medios que no se censuran, esos medios que muy por el contrario ofician de panfleto, de espacio de propaganda política oficial permanentemente y que son los que más influyen en la opinión pública en general. ¿Quiénes son? Los bancos. Ahí tienes. Los bancos, los banqueros están detrás de los medios, tradicionales sobre todo, ¿no? Tienes Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, los bancos en donde en estos momentos hay discusión de que precisamente con todo el lavado de dinero que hay en Ecuador, todo el capital se está yendo a paraísos fiscales, el narco está pero muy tranquilo, pero muy tranquilo en las calles de Ecuador y en los bancos de Ecuador. Entonces tienes a los medios tradicionales dominando la narrativa a través de los banqueros, a través del poder económico. Y son esos los que hay que estar pendientes. Tienes a Guillermo Lazo, tienes a Fidel Egas, tienes a todas estas personas. Guillermo Lazo ahora está haciendo toda la campaña, está haciendo todo lo posible, porque Daniel Noboa salga de nuevo. Y él es quien, según algunos periodistas, también está detrás de uno de los medios de comunicación más fuertes a nivel tradicional que hay en Ecuador, que es Ecuavisa. Por ese lado tienes a ellos, pero el otro poder es el de Daniel Noboa, está clarísimo, y es la cartera, la billetera de Daniel Noboa, que paga a todos estos medios, a periodistas, y ojo Solange y Matías, no es solo para que hablen, sino también para que callen, porque hay mucha tibieza también en los medios de comunicación, ¿no? Hay algunos que bueno, pero esto está mal y lo otro también está mal. Y estamos en un momento en donde lo que nos enseñaban en las clases del periodismo objetivo e imparcial, creo que llegamos a un momento de resistencia y de otro discurso y de otras narrativas, que esa tibieza al final te das cuenta que es totalmente pagada y financiada. Entonces tienes el poder de los banqueros y tienes el poder de la mayor billetera del país, que es Daniel Noboa.
Ahí está totalmente claro. En ese sentido, Y el narco, ¿no? El narco también está ahí. Te Sí, quisiera una hacer billetera ligada al narco, no nos hemos metido no aún, hemos pero metido vamos a aún esta en el tema, pero pregunta lo que tenemos para trabajando. vos. Pero sí hacerte una pregunta en particular en este marco, porque nosotros lo vemos también en el caso argentino en particular, digamos, no estamos hablando de una realidad que nos es ajena, digamos, pero ¿existe de verdad alguna hipótesis real de conflicto, de tensión, de fraude en el caso de que Luisa González gane la elección? ¿Qué detalle de todo eso nos puedes contar? Porque la verdad que uno ve el estado de excepción, el toque de queda, la deportación de periodistas, el autoexilio de periodistas, de dirigentes de la oposición. Eso ya viene siendo desde Lenin Moreno en realidad, pero La digo, violencia política ¿qué hay de todo eso? exacerbada. Si el resultado de la segunda vuelta en 10 días no es el que Noboa y esa oligarquía jodida ecuatoriana pretenden, ¿hay posibilidades de que roben la elección? Sí, la verdad es que sí. Yo hablaba con algunos amigos y esta pregunta siempre sale porque es muy difícil, ¿no? Mantener el discurso de que hay fraude. Normalmente, incluso yo como periodista, en otras elecciones digo, no hablemos de fraude porque en definitiva esto puede manchar incluso a los candidatos. Pero en este caso sí tengo que decir que no es que hay un rum de fraude, es que el fraude está ya hecho desde ahora. Primero, y algunos puntos, Daniel Noboa ha coordinado directamente, pero directamente de ello con Diana Tamaín. Diana Tamaín es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. A su vez tiene Enrique Pina, que es puesto por Creo es el movimiento de Guillermo Lazo. Y a su vez tiene a Cabrera, que es puesto, José Cabrera es un consejero del Consejo Nacional Electoral, que es puesto por el Partido Social Cristiano, que en su momento tuvieron muchísima relación, una relación muy estrecha con Guillermo Lazo del Partido Creo. Entonces tienes a estas fichas, ¿no? Como decimos, ¿no? Estas fichas ahí coordinando estas elecciones. Primero, Daniel Noboa le puso el hermano de Diana Tamaín como embajador en Queens. Entonces hay un conflicto de intereses. Evidentemente hay un conflicto de intereses. Diana Tamaín se ha hecho de la vista gorda, o sea, ha ignorado el hecho de que Daniel Noboa está siendo candidato y presidente a la vez, cosa que nuestra constitución lo prohíbe, cosa que la ley también lo prohíbe, y está haciéndolo. Lo hizo en la primera vuelta. ¿Y qué dijo Diana Tamaín? No, nosotros, esa no es nuestra competencia. Sí es la competencia del Consejo Nacional Electoral. Es la competencia también, bueno, de la Corte Constitucional. Es la competencia de absolutamente todos. Pero sin embargo se hacen de la vista gorda y lo permiten. En este momento, Daniel Noboa destituyó a su vicepresidenta, pero además está haciendo campaña mientras es presidente. Y aún así le dicen que no hay ningún tipo de problema, incurriendo, como dice la Asamblea, que es la única que tiene la potestad de, uno, decirle al presidente, usted tiene la licencia, pero el otro también de destituirlo por esta infracción. Pero ahí, así pasa, ¿no? En Ecuador pasan estas cosas y nada, estamos discutiendo y ahí quedó, ¿no? También tienes el Tribunal Contencioso Electoral, que según las denuncias que hizo Jan Topic, quien era candidato también a estas elecciones, y que Daniel Noboa, a través del Tribunal Contencioso Electoral, lo saca de la contienda política, lo saca, pero de la forma más absurda posible, pero lo sacó. Jan Topic decía que había indicios de que Daniel Noboa le pagaba a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y que ese dinero estaba en Andorra, en paraísos fiscales. Tribunal Contencioso Electoral, CNE. Tienes a Diana Salazar, que es la fiscal general del Estado, que ha sido el alfil de todos estos 8 años en donde no ha vuelto la izquierda al Ecuador, porque esta señora, además de ser totalmente incompetente, además ser corrupta y tener corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado, se inventa casos para perseguir a los miembros de la Revolución Ciudadana, no importa quiénes sean estos. Entonces, tienes ahí, vas sumando, y además, ahora han puesto una ley pero absurda, porque estamos en un periodo donde no puedes agregar nuevas leyes ni reformas, en donde vas a ir a votar y no puedes llevar tu celular. ¿En qué parte del mundo se ha visto tanta censura ciudadana que no puedes llevar tu celular y tomar la foto? ¿Qué pasó en la primera vuelta? Para no extenderme tanto, porque es para divertirse con el tema de Ecuador. En la primera vuelta las personas tomaban mucho la foto y decían yo voté por Luisa. Incluso había militares, policías de la Comisión de Tránsito que tomaban la foto con su gorra y el voto, ¿no? Y esto subió mucho en las redes. Y esto le tiene miedo a Daniel Noboa, porque Daniel Noboa al final le tiene miedo al pueblo y vio
quedó tan corta la brecha, quedó como que centésimas prácticamente de diferencia, que él dijo, y ahora, de hecho, se consideró perdedor, ¿no? En la primera vuelta. Es tremendo que Hicieron no una hablaron, reforma no donde hablaron no en puedes la... entrar con No tu celular a hablaron. tomarle la foto a tu voto. Claro. Según Daniel Noboa, para que no exista una amenaza. Los únicos que están amenazando al pueblo Pero es claro. ADN, que es el partido de Daniel Noboa. Tanto así que hay una misión, no hay una organización que se llama Jóvenes en Acción, que estuvo llamando y enviando mensajes a las personas amenazándolos con que muestren su voto. Y entonces, como una especie de reflejo, ¿no? O proyección psicológica, Daniel Noboa evita, a través de Diana Tamayo, que tú lleves el celular. Y por ahí para allá un montón de situaciones que tú dices, ok, ¿cómo garantizamos que las elecciones sean transparentes? No hay garantía de que sean transparentes. Claro. No la hay, porque evidentemente el fraude se ha fraguado, como incluso pasó en la primera vuelta. Luisa González, estoy completamente segura, le ganaba, tal vez no en una vuelta, pero le ganaba muchísimo más, con muchos más votos, e hicieron todo lo posible porque así no fuera. Entonces, en esta segunda vuelta, tiene que ser tan contundente el voto a Luisa González que este tipo, ni Diana Tamaín, tengan la posibilidad de hacer el fraude que tienen planeado hacer. Tremendo. Impresionante lo que estás afirmando, digamos, porque para nosotros, evidentemente, el análisis de la coyuntura indica que es un escenario posible. Ahora, cuando uno empieza a escuchar en primera persona estos pormenores, digo, los actores jugando, el programa tan claro, bueno, importante levantar la alarma regional en torno a las condiciones democráticas, en definitiva, ¿no? De nuestros países, porque si no, seguimos hablando de la democracia de una manera completamente formal. Acabas de describir mecanismos que se repiten en la Argentina, pero en varios de nuestros países, ¿viste? Hay una democracia selectiva, hay un abuso de poder, hay prácticamente un sistema de impunidad que está garantizado. Hay una democracia que se suspende, se suspendió. Claro, bueno, en Ecuador ni hablar, pues tan patente como vivir en estado de sitio, como que a una periodista se le revoque de esa manera una visa, con los intentos de censura por todos lados que uno encuentra. Bueno, de todas maneras el sol no se tapa con un dedo. Y nosotros veníamos mostrando recién que para el inicio de este último tiempo de campaña, tenemos dos fotos muy claras. Un Trump viajando a Estados Unidos, un Noboa viajando a Estados Unidos de rodillas, pidiéndole por favor a Trump que se saque una foto borrosa, como bien has descrito, Alondra. Y por otro lado, una Luisa González, una Revolución Ciudadana, estableciendo una alianza con Pachacutic, el movimiento, la Fuerza Nacional Campesina Indígena. Entonces, bueno, la operación va a tener un límite, evidentemente hay una voluntad popular que se puede leer desde el vamos y que, sin ninguna duda, como también vos nos venís planteando, va a una situación de enfrentamiento, que va a caldear, que se va a sostener, que el día después de las elecciones también tendremos que seguir mirando muy atentamente cómo se desarrollan los hechos. Alondra, tengo una pregunta que tiene que ver un poco con la reflexión que recién hacía Solange. Sol. Porque a nosotros nos pega. Sol, díganme. la compañera solo Sol. ella me puede decir Solange. Claro, solo Alondra puede decir Solange. Bien. Claro. No dice Solange, dije Solange. Bueno, está bien. Así? Sol. Bueno. ¿Qué expectativas populares, más allá de los anuncios, más allá de los puntos del programa que rubricaron de manera conjunta la CONAIE y Luisa González, que el Pachacutic y Luisa González, pero ¿qué expectativas populares están depositadas en Luisa González? ¿Qué hay de ese horizonte popular, ¿no? que claramente está encontrando en Luisa González un vehículo para pensar su futuro? Sí, hay mucho y me encanta la pregunta porque da mucha esperanza también la candidatura de Luisa González. Es una Luisa González diferente al 2023 y en este periodo no solo que ha hecho posible ella, absolutamente ella, nadie más que ella, la unión con Pachacutic. Pachacutic que lo venía también reclamando desde hace muchísimo tiempo, que ha habido muchas rencillas, muchos problemas también entre una revolución ciudadana dirigida por Rafael Correa y Pachacutic, el movimiento indígena. O sea, siempre ha habido estas situaciones, pero Luisa González lo logra, ¿no? Y entonces en esta reunión y en esta unidad que la misma Sol hablaba de los puntos importantes,
son puntos que ya lo tenía también Luisa González en su plan de gobierno, que era evidente que estaban en su plan de gobierno. Son puntos que tienen que ver con lo social, con los trabajadores, con la salud, con la educación. Entonces, ahí se ha depositado también un factor importantísimo. En esa reunión hay que aclarar que no fue Leonidas Giza, que el que estuvo ahí es Guillermo Churuchumbi, que es del partido Pachacutic. Leonidas Giza no fue, grabó un video, pero Churuchumbi, que es de Pachacutic, firma con Luisa González. Pachacutic cogobernó con Guillermo Lasso en su momento y Leonidas Giza, cuando llega a ser presidente de la CONAIE, depura Pachacutic. Pachacutic es como el brazo político de la CONAIE, ¿no? Para que se pueda entender. Entonces, depura y deja a las personas con un poco más de conciencia en la dirigencia. Y hay esta firma de documentos que es importante, pero alejémonos entonces del movimiento indígena con el sector de los trabajadores, de los empresarios. Hace unos días entrevistaba a Raúl Chávez, que él es el presidente de Reto, es la alianza que está haciendo Revolución Ciudadana y Reto, es otro movimiento, y él decía que muchos empresarios se han reunido con Luisa González en secreto, porque obviamente estamos en una situación donde te amenaza el presidente por cualquier cosa, entonces, exacto, de peligro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se reúnen en secreto y que han tenido la posibilidad de hablar. Los empresarios en el gobierno de Rafael Correa estaban muy, pero muy bien. Y en estos años, los han dejado sin electricidad 14 horas por 3 meses. El sector industrial los dejaron sin electricidad. Ha habido en el tema de Petroecuador, por ejemplo, 25.000 barriles derramados. ¿Quién dirige Petroecuador? El propio presidente Daniel Noboa. O sea, el sector industrial, el sector petrolero, el sector empresarial está muy preocupado porque generas tu empresa y viene el narco y te vacuna, ¿no? Lo que es pedirte plata para que te deje funcionar en un sector y demás. Entonces, con Luisa González hay una esperanza de todos, absolutamente de todos los sectores, de que haya esta unidad y que haya un restablecimiento de la democracia, porque en estos momentos estamos viviendo un autoritarismo puro que, claro, en los términos más técnicos, sí, no es una dictadura, digámoslo así, entre comillas, pero estamos a 2 pasos de que lo sea. Y si Daniel Noboa se queda, eso será. Entonces, Luisa González tiene este mensaje de democracia, este mensaje de esperanza, este mensaje de unidad, y yo creo que la gente lo está viendo. El personal de salud, por ejemplo, les propusieron becas y no se las dieron, los engañaron. No hay medicinas en los hospitales, la economía está en recesión, los baches, los huecos en las calles son gigantes, o sea, ni siquiera hay obra pública. Y esto evidentemente afecta. Y además, algo claro, porque él está reuniéndose con Trump, no hay inversión extranjera en el país, porque incluso el FMI, que tenía que dar un desembolso hace poco, dijo, mejor no lo doy, porque se dio cuenta de que el presidente está utilizando el dinero que le dio el Fondo Monetario Internacional para hacer campaña. Y no para Macri, ojo, que a Macri le dio también el préstamo más grande y encima perdió el... Bueno. Exacto. Entonces, incluso el Fondo Monetario Internacional se está dando cuenta de estas cosas. Con Luisa, ya habló con el Banco Mundial, hay una idea de renegociar la deuda que tiene que pasar, hay una posibilidad de que venga la inversión extranjera como antes lo había. Entonces, sí hay una esperanza en el sector y sobre todo el tema de género importante. Hay una Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Que está hablando con Donald Trump, que está diciéndole, espérate un momentito con el tema de los aranceles, que está coordinando lo del fentanilo. Entonces la gente está mirando de nuevo que Ecuador nunca ha tenido una presidenta elegida, ¿no? En las urnas, mujer, y ahora está diciendo, podemos tener una mujer en Ecuador que también tenga una visión de patria, una visión de economía democrática, una visión realmente hacia la izquierda, hacia el centro izquierda, capaz, si queremos decirlo, y que se deje de lado lo neoliberal. Entonces, esa posibilidad, todo el mundo lo está mirando y en Ecuador hay esperanza. Qué hermoso. Hay una Claudia Sheinbaum, hay una Xiomara Castro también, parándose de manos, hay una Cristina Fernández en Argentina también. Bueno, y así nos sobran los ejemplos, nos sobran los motivos también para depositar ese pueblo ecuatoriano y el pueblo latinoamericano las esperanzas, sin ninguna duda, las urgencias en la candidatura encabezada por
Luisa González. Vos, que ya con esto te vamos a despedir, Alondra, solo por hoy, porque mientras te revocan la visa por allá, acá hemos abierto un pase libre para Nodal se prende con Alondra Santiago y su análisis. Pero bueno, hablando de eso, un pequeño adelanto al escenario, cómo Claro, resultan las elecciones, ¿cuál es el cuál es la pronóstico? diferencia. ¿Qué vamos a ver en 10 días? Cómo- ¡Ay, qué nervios! ¿Y a dónde se festeja? Mirá que esto queda grabado, ¿eh? O sea, hay muchos nervios, hay mucha esperanza. Ustedes también me imagino que se sienten así cuando hay campañas. A veces estoy como muy caída y otras veces estoy arriba, pero las veces en donde más siento esperanza son en esos momentos en donde veo que hay un equipo gigante liderado por Luisa González que está trabajando todo el tiempo y ves todos los días un video nuevo, una propuesta nueva, una entrevista nueva, está en territorio, está hablando. Ayer, por ejemplo, en Santa Elena, que es un lugar, es una provincia de acá, de allá de Ecuador. Sí, perdón, a veces me pierdo un tiempo de espacio. Le cortaron la luz, le cortaron la luz, la energía eléctrica, porque ella estaba haciendo campaña y el presidente mandó a que le cortaran la energía eléctrica. Sí, para que tenía un montón de personas con banderas y todo, y aún así la gente se quedó. Entonces, yo creo que hay mucha esperanza, la gente no puede más. Y yo creo, nada, tengo que decirlo porque es lo que siento yo también, el domingo 13 de abril sí va a haber un cambio, que este señor va a tener que irse rapidísimo del país como se van todos estos que tienen mucho que deberle de verdad a la ciudadanía más que a la justicia porque está comprada esta, que va a tener que darse cuenta de que tiene que asumir su rol de perdedor y yo creo que puede haber una victoria, esperando que la gente tome conciencia de que hay una posibilidad de fraude y como siempre digo, también la posibilidad de asumir el rol del ciudadano, de defender también la democracia. Y no solo se defiende en las redes sociales, se defiende también en las calles, se defiende también en la vigilancia, se defiende también en los discursos que de vecino a vecinos tenemos que hablarnos para poder entender lo que está pasando en el país. No podemos seguir 4 años más diciendo, bueno, déjame ver si en 4 años todo se resuelve. Bueno, esperemos que todo cambie. No, o sea, creo que es el momento ahora o si no, nos quitan el país. Y hay esa esperanza en la gente, hay esperanza en el equipo de Luisa y hay esperanza en una mujer que realmente ha hablado con todos los sectores a pesar de la violencia que sufre, a pesar del acoso, a pesar de la misoginia y a pesar de que no creían que ella podía tener la capacidad de unir a todo un pueblo y sin embargo lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Faltan 10 días para que lo siga demostrando. Ay, qué bueno es escucharte. Te vamos a invitar a jugar a algo y tiene que ser así, en una palabra. Vamos a reaccionar a las imágenes, a los fragmentos de video que nos va a pasar la producción aquí del otro lado y te pedimos una palabra, Alondra, porque así sobra. A ver qué onda. Si hacemos ese esfuerzo. Gabriel Boric. ¡Ay! Yo le pongo... ¡Qué difícil! La más difícil le tiramos. Le pongo tibio, ¿ya? Tibio. Bueno. Muy bien. Suscribo, así, suscribo. No, fue bastante amorosa. ¿Solo una? ¿Para qué? Solo una. Valiente. Suscribo. Sí, es muy valiente. Oh, ay, pacífico, digamos, ya. Pacífico, sí. A mí me gusta. Ay, no, por Dios santo. No, inepto. Inepto, me gusta. Lo trataste con justicia. Sí, con la que no te trató él. Violento, misógino, estúpido, de todo. Era una. Y con... Sheinbaum, Claudia. Quiero decir, con una sola palabra, inteligente. Muy capaz, o sea, digamos, capaz. Suscribo. Lo es. Sí. La amamos mucho. Una más. ¿Y una más? ¿Cuál es más? ¿Tenemos una más? Me encantó esta. ¿Puedo decir loco? Porque no sé. Sí. Bastante, igual te digo que bastante bien. Sí. Es un loquito. Es un loquito. Un loquito que hace muy bien sus negocios. De todas maneras. Sí. Pero suscribo a tus definiciones en una palabra. Me encantó. Fuerte y no me han preguntado por Luisa, pero la palabra de Luisa diría presidenta.
¡Ay, Hermoso, sí! Con hermoso, eso sí. tenemos que Así. cerrar. No falta Mi el corazón Luisa, en claro. forma de Por supuesto, Alondra, te vamos a comprometer ya en vivo y en directo. Vamos a hacer un programa especial ese domingo desde Nodal, así que te vamos a invitar a participar, aunque obviamente vas a estar en tareas, ya me imagino, pero aunque sea 10 minutos de reflexión sobre el acontecer electoral del Ecuador Claro que ese sí. domingo, te vamos a comprometer. Y bueno, también agradecer a la producción, a nuestra compañera de Nodal en México, Betiana, que te contactó. Así que nada, un placer enorme tenerte por... Y sí, No, a a la ustedes, distancia, gracias. pero con nosotros. y sumo dos cositas. Un saludo muy especial también a Enzo de Desembarco, que ha Eso. colaborado en el Estuve medio, con él en México. pero infinidades. Bueno, vos venís Sí, estuve de con él el año reunirte con pasado. él, pero por supuesto para nosotros es un medio hermano, es un medio con el que trabajamos. Y queremos que nuestra comunidad conectada ahora, o la que se conecta en diferido, sepa cuáles son tus redes sociales para que también pueda Claro que seguir sí. de cerca tu producción de comunicación política. Contanos. Claro, igual agradeciéndole a ustedes, me ha encantado, así que invítenme nomás, que yo siempre me levanto temprano por acá. Y las redes, bueno, principalmente que se unan también a Ingobernables, que es nuestro canal de YouTube, que ahí estamos todos los días, tenemos varios programas. Pueden conectarse en ingo.es o Ingobernables, lo encuentran ahí en YouTube y ahí se pueden suscribir. Y por otro lado, en Twitter, que es donde más peleo y estoy activa, es Cubalondra, @Cubalondra. Y ahí me pueden encontrar. Bueno, genial. Ya vamos a empezar a seguir y a suscribirnos. Sí, bueno, claro. gracias, Alondra, de Gracias. verdad, un placer, un gusto y ya nos vemos prontito. Son 10 Claro minutos. que sí. De una. Chao. Gracias.